Uno. ¿Qué tal, amigos de Panorama? Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos acompaña Óscar Figueras. Él es el secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Le damos la bienvenida a Panorama, diputado Figueras. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por la oportunidad que nos brindan como Partido Comunista de dirigirnos a su audiencia, a sus usuarias y usuarios, y en general al público zuliano y también al pueblo venezolano, porque Panorama es un medio que llega a distintas partes del país y también a nivel internacional. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. No, a usted, por favor, diputado. Y quisiera empezar, por supuesto, por un tema que es central en todo el debate político actual. Y tiene que ver con las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado en relación con por lo menos 7 partidos, entre los cuales hay partidos que forman parte de la alianza de gobierno, de la alianza del llamado Polo Patriótico. Tomamos nota del comunicado que ustedes publicaron. Ustedes calificaron la decisión en particular del Movimiento Tupamaro y del Partido Patria para Todos como un asalto a esas instituciones. ¿Cómo digerimos ese pronunciamiento del Partido Comunista de Venezuela? Bueno, en primer lugar, no sé si habría algún problema que me despojara del tapaboca. Nosotros somos respetuosos de todas las normas de bioseguridad, pero me parece que es mucho más provechoso si conversamos sin el tapaboca. Como usted guste, por favor. Muchas gracias. Con relación a la interrogante que nos planteas, tendríamos que señalar, en primer lugar, que esa es una posición de principio del Partido Comunista de Venezuela. No tiene que ver con que se haya pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia con relación al PPT, a Tupamaro. También en todas las otras oportunidades el Partido Comunista se ha pronunciado. Porque consideramos, en primer lugar, que la resolución de las contradicciones internas en las organizaciones políticas y en las organizaciones sociales, también en las organizaciones sindicales y otras organizaciones sociales, corresponde a sus militantes, a su membresía, y no a instituciones externas que además tienen una característica, esas decisiones. No crean las condiciones para que de inmediato se reúnan las instancias que toman decisiones, sino que a quien acude ante el Tribunal Supremo de Justicia le entregan el poder para hacer en las organizaciones de manera personal. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, además de ser, en este caso y en estos casos, una injerencia en la vida interna de los partidos, consideramos nosotros que además limita la democracia interna y se expresa como una decisión parcializada. En tal sentido, nosotros no hemos estado de acuerdo en ninguna oportunidad, ni siquiera en los casos en que lo han hecho con partidos de la derecha, y mucho menos cuando se expresa contra organizaciones del movimiento popular, del movimiento revolucionario. Ese es el tema, es un tema de fondo. Y en tal sentido, nosotros consideramos que tales decisiones se configuran, y lo expresamos de manera muy precisa en el caso del PPT, en asalto a las direcciones de esas organizaciones políticas. Pero, de alguna manera, los analistas han, digamos, expresado que el Ejecutivo intenta, o que el chavismo intenta tener una oposición a su medida. Pero en este caso, de los dos últimos partidos, de Tupamaro y del Partido Patria para Todos, son partidos que históricamente han sido aliados. Es que ya no alcanza el nivel de compromiso de estos partidos con el chavismo para tomar decisiones como esta. Bueno, eso tendríamos que preguntárselo a quienes toman decisiones, porque lo otro sería un ejercicio de especulación de nuestra parte. Lo cierto es que se toman las decisiones. Esas decisiones afectan a las direcciones. Y al afectar a las direcciones también causan un resultado a nivel de la militancia. Fracturan las militancias internas de las organizaciones. Golpean a las organizaciones en su vida interna. Eso es objetivamente así. Y colocan a las organizaciones en una dirección determinada. Eso también es evidente. Es evidente.
que al final las decisiones ubican a las organizaciones en un posicionamiento determinado. En el caso del PPT, que es uno de los más recientes, bueno, colocan a la organización que venía transitando bajo la dirección de su secretario general, Rafael Uzcategui, un desarrollo de articulación y de construcción de la Alternativa Popular Revolucionaria, que es un espacio de encuentro de diversas corrientes populares, revolucionarias, del movimiento popular, de las bases del pueblo venezolano que se identifica como chavista, de corrientes revolucionarias históricas que han participado no solo en el proceso bolivariano, sino mucho antes. Ese es el caso del Partido Comunista y de otras organizaciones que se han venido expresando en la base del movimiento popular y del movimiento político. Y en consecuencia, ese esfuerzo de construcción de la Alternativa Popular Revolucionaria, obviamente, intenta ser golpeado cuando uno de sus factores principales, el PPT, encabezado por el popularmente conocido Negro Uzcategui, bueno, se adopta una decisión que lo aleja de este proyecto. Entonces, obviamente, el problema en el caso nuestro, porque nosotros, y pudiéramos también decir de este sector encabezado por el Negro Uzcategui, el tema nuestro no es que no tengamos, nos identificamos, no somos capaces de mantener el compromiso. No recuerdo cuál fue el término que utilizaste hace un momento con relación a las fuerzas que se identifican con el gobierno. Si no es suficiente el compromiso hasta ahora. Exacto, si no es esta fuerza, y voy a responder por el Partido Comunista de Venezuela, no nos atrevemos a responder por otras organizaciones, no es un problema de que no tengamos compromiso con el proyecto popular revolucionario venezolano, es a la inversa. Es que tenemos compromiso con el proyecto popular revolucionario, que acordamos avanzar a finales de la década de los 90 con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un proyecto nacional liberador, un proyecto que debía avanzar en el proceso de unir fuerzas, de unir conciencia, de unir en un proyecto a la gran mayoría de nuestro pueblo para crear las condiciones que nos permitiesen avanzar hacia el socialismo. Ese proyecto no es que está en desarrollo hoy. Entonces, habría que preguntarse quién es consecuente con el proyecto que asumimos. Nosotros somos consecuentes con ese proyecto. ¿Qué queda de ese proyecto, Figuera? ¿Ah? ¿Qué queda de ese proyecto? De ese proyecto, todo indica que lo que queda es la resistencia frente a la agresión imperialista. Y ahí tenemos nosotros amplia coincidencia con el gobierno y con el partido PSUV y con las organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico. Y por esa razón es que nosotros hemos dicho que no nos hemos ido ni nos vamos del Gran Polo Patriótico, porque entendemos el Gran Polo Patriótico como un espacio para la construcción de la política de resistencia frente a la agresión imperialista. Pero consideramos el Gran Polo Patriótico como el gran frente nacional patriótico. Y en consecuencia nos asumimos como parte de ese frente. No vemos el Gran Polo Patriótico como lo conciben algunos, como un hecho electoral, como un hecho coyuntural, sino como un proyecto estratégico. Pareciera que no es así, pero esa es nuestra visión. Pareciera que no es así para otros y para otras, pero esa es nuestra visión. Eso sigue quedando, la resistencia frente al imperialismo. Y la resistencia frente al imperialismo estadounidense y europeo, no porque en Venezuela se esté construyendo el socialismo, no es verdad, no es por eso. Porque Venezuela no está en crisis del socialismo, Venezuela está en crisis del capitalismo. El capitalismo dependiente y rentista, que es el modelo que se ha instalado en nuestro país. Ese modelo está en crisis. Y frente a ese modelo, y aquí viene una de nuestras principales diferencias con lo que está aconteciendo desde la gestión de gobierno, frente a ese modelo nosotros proponemos que es necesario levantar una salida revolucionaria. Una salida que profundice el control obrero, campesino, comunero y popular y su papel en el proceso de transformación de la sociedad venezolana. Y no un modelo, y no una salida, en este caso, más que modelo, no una salida que lo que se proponga es construir una nueva burguesía revolucionaria. Ese no es el modelo para liberarnos
de la dominación del capital y de la dominación del imperialismo. ¿Pero usted cree que hay voluntad en el gobierno en andar ese camino que usted está planteando? Porque lo que usted está denunciando es que está montado sobre otro modelo. Bueno, precisamente el nivel de la diferencia está allí. Nosotros hemos planteado en las conversaciones, como ya se ha dicho, lo hemos dicho nosotros y también creo que lo dijo en estos días Jorge Rodríguez, en las conversaciones con Jorge Rodríguez, en las conversaciones con Aristóbulo Istúriz y con Diosdado Cabello, en las conversaciones con otros altos funcionarios del gobierno que hemos hecho vía videoconferencia, le hemos planteado cuál es nuestra diferencia. Nuestra diferencia no es un cupo a la Asamblea Nacional, nuestra diferencia es política. Nuestra diferencia tiene que ver con que no compartimos las políticas económicas, laborales, a nivel agrario y campesino, lo que tiene que ver con el tema de la participación y el burocratismo y la corrupción, la existencia de mafias que controlan importantes espacios de la sociedad y del Estado. No compartimos esas políticas internas, aunque coincidamos en la necesidad de enfrentar al enemigo principal de nuestros pueblos, de los pueblos del mundo, no solamente del pueblo venezolano, que es el imperialismo estadounidense, sus aliados europeos y los sectores de la derecha y la ultraderecha pitiyanqui que le hacen el juego en nuestro país y a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, le hemos dicho, nuestra diferencia es política. Nuestra diferencia tiene que ver con esas políticas y no lo hemos planteado hoy. Lo hemos planteado desde hace años. Lo hemos planteado desde nuestro 14 Congreso. Desde nuestros 15 Congresos se hizo más patente. Nuestros 15 Congresos fue entre el 22, 23, 24 y 25 de junio del 2017. Ahí hubo una declaración política que planteaba y demandaba cambios, profundizar los procesos de cambio en nuestro país. No se nos oyó. Luego vino la 14 Conferencia Nacional del 2018, cuando discutíamos el apoyo a la candidatura para la reelección del presidente Nicolás Maduro. Allí sacamos una resolución política también demandando avanzar en una línea de transformación revolucionaria. Para las 14 Asamblea Nacional aprobar el apoyo a la candidatura para la reelección del presidente Nicolás Maduro, se debió firmar un acuerdo que lo exigían las delegadas y los delegados a las 14 conferencias, porque de lo contrario había la posibilidad casi cierta de que la mayoría de esa conferencia nacional no se pronunciara a favor de apoyar la candidatura a la reelección del presidente Nicolás Maduro. Eso se discutió con la dirección del PSUV, particularmente con Jorge Rodríguez. Se acordó firmar un acuerdo unitario marco que reivindicaba un conjunto de propuestas en el terreno laboral, en el terreno de la lucha contra el capital, en el terreno de la participación, en la profundización de los cambios en nuestro país. Eso fue el 26 de febrero del 2018. No hubo posibilidad de discutir posteriormente estos temas. Ahí está el acuerdo unitario marco. No es un de cargos burocráticos, no, es un acuerdo sobre la política, para profundizar los cambios en nuestro país. Luego no hubo posibilidad de reunirnos nuevamente. En mayo del 2019, el 10 de mayo consignamos una correspondencia dirigida al presidente de la República en Miraflores, planteándole estos problemas y solicitándole, requiriéndole una reunión para discutir estos temas. Silencio total. Hay respuesta para los sectores de la derecha, hay espacio y tiempo para reunirse con ellos, pero no con el movimiento revolucionario que plantea objeciones críticas, autocríticas y propuestas a la gestión de gobierno. Infiero que ustedes se sienten de alguna manera que no están siendo escuchados, se sienten marginados de la alianza de gobierno. Entonces. No, ni siquiera un problema de marginación, porque nosotros nunca hemos sido parte de la gestión de gobierno, y por eso también decimos nosotros no nos vamos del gobierno porque no somos parte de la gestión de gobierno, entonces no podemos irnos de donde no estamos. Tampoco nos vamos del proceso revolucionario porque nosotros estamos en el proceso revolucionario desde 1928, 1931, que se crea la primera célula del Partido Comunista de Venezuela, antes que muchos que hoy se creen más revolucionarios que el Partido Comunista de Venezuela. Frente a Gómez, frente a Pérez Jiménez,
frente a Betancur y Leoni, y la represión, y los asesinatos. Entonces, esa es la izquierda que algunos quieren tachar de cuarta republicana. No, nosotros somos fuerza revolucionaria consecuente, fuerza comunista. Entonces, no nos sentimos excluidos ni aislados, porque nosotros lo que siempre hemos planteado es la construcción de un espacio para la discusión de la política, para análisis crítico y autocrítico de lo que se está haciendo en la gestión de gobierno, para que se escuchen las propuestas populares y se profundicen en los cambios. Entonces, nosotros lo que consideramos es que está en desarrollo una política de gobierno en contravía de lo que es el proyecto acordado con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El proyecto acordado demanda profundos cambios revolucionarios. Lo que está en desarrollo es una línea reformista, entreguista, de acuerdo con los sectores del capital, que con un discurso pseudo-socialista. Hablemos un poco Pseudo-socialista que intenta embaucar y desmovilizar a las masas. Eso es lo que se está pasando. Ya en sus tiempos los clásicos del marxismo lo señalaron. El llamado socialismo pequeño burgués y el socialismo burgués. Gente buena desde el punto de vista, no diríamos, humanista, son buena gente, le duele lo que le pasa a los demás, pero quieren cambiar esa realidad manteniendo el sistema capitalista de explotación, que es el causante de todas las miserias humanas, de las guerras, de los asesinatos, de la depredación del medio ambiente, de la explotación de la población, de la miseria, del hambre de nuestros pueblos. La base está en la existencia del sistema capitalista de producción, de explotación, del hombre por el hombre, de los seres humanos. Hablando un poco de acuerdo. Quieren cambiar los efectos, pero no atacan la causa. Entonces tienen un discurso socialista, pero una práctica que está dirigida fundamentalmente a gestionar el modo de producción capitalista. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, nuestro problema no es con el presidente, nuestro problema es con las políticas. Nuestra diferencia es con las políticas que están en desarrollo. Obviamente, cuando el presidente en sus alocuciones señala que nuestras críticas a lo que ha dicho, por decir algo, el ministro de Desarrollo y Seguridad Agrícola, de Desarrollo Agrícola, bueno, que aquí lo que está planteado es crear una burguesía revolucionaria, desconociendo que la burguesía fue revolucionaria en su lucha frente al feudalismo, pero luego que el feudalismo es superado como modo de producción, la burguesía se convirtió en fuerza que defiende su dominación frente a los demás. Entonces realmente es una contradicción. No hay en nuestros tiempos burguesía revolucionaria. Pueden haber sectores de la burguesía patriótica, antiimperialista, pero el concepto revolucionario, que significa transformar lo existente, que significa transformar la sociedad capitalista para avanzar en la construcción del socialismo, eso no es una tarea de la burguesía, ninguna de las burguesías. Es una tarea del proletariado, de la alianza obrera, campesina, comunera y popular, con las amplias capas de explotados y explotadas, con la intelectualidad revolucionaria, con los sectores militares patrióticos y honestos, que están dispuestos a levantar las banderas de la liberación nacional y de la acumulación de fuerza para avanzar hacia el socialismo. De eso se trata hoy, amigo Elit, el tema que está planteado en nuestra divergencia con las políticas gubernamentales. Y entonces le hemos dicho a todos los amigos y amigas con las que hemos conversado, del alto gobierno y de la alta dirección del PSUV, que nuestro problema entonces es político. Si el gobierno está dispuesto a hacer un cambio profundo en las políticas que están en desarrollo, bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir otras cosas, que no solamente somos nosotros en el Partido Comunista. Ahora la discusión es más allá del Partido Comunista, porque la alternativa popular revolucionaria incorpora no solo al Partido Comunista, también a las corrientes, importantes corrientes, que vienen del PPT encabezadas por el Negro Úcati. Sectores que vienen de Tupamaro, los compañeros que se agrupan en la Izquierda Unida, quienes se desarrollan su actividad en la red nacional
Autónoma de Comuneras y Comuneros, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y las Trabajadoras, en corrientes que se identifican como MBR 200, en sectores populares de base que en todos los estados del país han surgido para formar parte de la propuesta de construcción de la alternativa popular revolucionaria. Entonces, ya hoy la discusión de estos temas no es con el Partido Comunista, es con ese conjunto de fuerzas. Cualquier cambio en la política que estamos desarrollando tendría que ver con las acciones concretas del gobierno y con una discusión con este conjunto de fuerzas, porque el Partido Comunista está comprometido con esta fuerza para de las corrientes populares, revolucionarias, patrióticas, de la izquierda revolucionaria, que estamos dispuestos a enfrentar el imperialismo en su agresión contra el país, y en eso coincidimos, con cualquier fuerza que esté dispuesto a hacerlo, pero a la vez también confrontar y derrotar las corrientes reformistas, inconsecuentes y entreguistas que de manera mayoritaria están expresando en niveles del gobierno los intereses del capital. Higuera, esa alternativa de la que usted habla, que describe, va a tener candidatos el 6 de diciembre. Efectivamente, va a tener candidatas y candidatos. Al margen de los partidos judicializados que presentarán sus candidatos en el polo patriótico, a través del polo patriótico. Pensamos que será así, no sabemos todavía. Hay margen todavía para que haya plataforma única, porque hoy luce el chavismo como más fraccionado que en cualquier otro momento de su historia. Nosotros no vemos al chavismo fraccionado, ni a las fuerzas populares y revolucionarias fraccionadas. Nosotros consideramos que hay reagrupamientos de fuerza con base a los proyectos políticos. Reagrupamientos de fuerza que en cuanto al programa nacional levantamos propuestas distintas, pero que tenemos coincidencia en lo referente al enemigo principal, que es el imperialismo. Entonces, en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la independencia de nuestro país, en la defensa de la integridad territorial de Venezuela, vamos a coincidir. Ese es un elemento fundamental. Ahora, todo indica que en lo que significa los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, con políticas que se están aplicando desde el gobierno que dinamitan el salario y que afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, y que ciertamente, eso nosotros no lo desconocemos, situaciones que se profundizan como consecuencia de la agresión imperialista. La agresión imperialista profundiza la crisis del modelo de acumulación capitalista, rentista. Crisis. Ahora bien, las medidas que toma el gobierno de liberalización de la economía, de flexibilización y de regulación de las relaciones laborales, de recomposición del dominio terrateniente en el campo, de reversión de la propiedad estatal construida en el periodo de Hugo Rafael Chávez Frías, en vez de construir opciones con los trabajadores, las campesinas, los campesinos, las trabajadoras, las comuneras y los comuneros, las está revirtiendo esos procesos, entregándolos a sectores del capital, en vez de, frente a esas políticas, el Partido Comunista considera que no hay condiciones para alcanzar un acuerdo en el terreno electoral, a menos que esas políticas cambien, lo hemos dicho. Y que cambien, amigo Helit, que cambien, no porque se firme un nuevo acuerdo, como se hizo con nosotros el 26 de febrero del 2018, y como también se hizo, creo, con el PPT. No firmando un nuevo acuerdo. Nada más, porque había obviamente que establecer criterios de acuerdo, pero además de los criterios de acuerdo tiene que haber, y aquí al 6 de diciembre, acciones concretas. Mañana. ¿Qué son acciones concretas mañana? Bueno, que a los cientos de grupos, movimientos, consejos campesinos y de campesinas que están reclamando la tierra, se le entregue la tierra, porque están en ellas y la están produciendo, pero tienen la amenaza diaria
de los terratenientes y los agreden y asesinan a nuestra gente, a los cuadros del movimiento campesino. Nosotros tenemos casos. El 31 de octubre del 2018 nos asesinaron a un camarada y a un activista del movimiento campesino en el sur del lago. Y no hay presos, aun cuando hemos denunciado a los responsables, al camarada Luis Fajardo y al amigo Javier, Javier Aldana, dirigente también campesino de la zona. Entonces, si eso se revierte, el proceso de recomposición del dominio terrateniente en el campo y se le entrega a las familias campesinas, a las miles de familias campesinas y a los cientos de consejos campesinos que están reclamando la tierra y el financiamiento para el desarrollo productivo, bueno, ahí hay un hecho concreto, pero no es el 6 de diciembre, es mañana, pasado mañana. Es antes de que se acabe el periodo para la rectificación de candidatura. No después, no, eso lo hacemos después, no, porque ya nosotros estamos picados de culebra. Y dicen que el picado de culebra hasta huye hasta del bejuco huye. Figuera, yo quisiera conocerla. Espérame un momentico para darte unos ejemplos concretos, para que si es posible ustedes lo rescaten, lo incorporen, lo tengan en cuenta en el trabajo que van a presentar de este intercambio. Otro aspecto de la reversión concreta de las políticas es el tema del salario. El presidente dijo hace algunos años atrás, cuando aplicó la política de reconversión monetaria, que el salario mínimo iba a estar anclado a medio petro, que medio petro en ese momento eran $30. Bueno, ¿qué pasa con ese salario mínimo? El salario mínimo no llega a $2 hoy en día, y las prestaciones sociales no existen. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para recuperar el poder adquisitivo de las prestaciones sociales? Mira, pero ¿no le parece que ese es el plan? Queremos discutirlo. Que se evidencia más el fracaso de la política económica. Por ejemplo, en el frente de la situación inflacionaria, en el frente del crecimiento económico, que ya tiene 7 años el 7º año de recesión, es como el frente en el que la crisis del modelo se nota más, se evidencia de forma más patética. ¿Pero de cuál modelo, Eli? Del modelo, por ejemplo, del modelo... Porque esto no es un modelo socialista, si me quieres decir. Este es el capitalismo. El capitalismo dependiente y rentista en crisis. No le he mencionado la palabra socialismo. Estoy hablando del modelo económico que ha implementado el gobierno en los últimos años. Sí, es un modelo económico que no profundiza los cambios. Y al no profundizar los cambios y querer mantenerse como un modelo híbrido, que hoy ya no es híbrido, hoy ya decidió su carácter. Y su carácter es de reversión de los procesos de acumulación por la vía de la producción social colectiva bajo criterios de propiedad social. Bueno, ya ese criterio ha sido dejado de lado y se está avanzando en la línea de la privatización de los activos del Estado. Entonces, hoy el gobierno está tratando de salir de la crisis el capitalista, dependiente y rentista, que no es una crisis de ahorita, sino de muchas décadas, y que se agudiza cada vez que el precio del petróleo cae. Esa es la verdad. Cada vez que los precios del petróleo caen, la crisis del modelo de acumulación del capitalismo dependiente y rentista aparece. Cada vez estemos en el gobierno de Chávez, en el gobierno de Nicolás, en el gobierno de Caldera, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en cualquiera de los gobiernos, porque ese es el carácter del modelo de acumulación venezolano, el capitalismo dependiente y rentista. Entonces, eso solo se supera con un proyecto de desarrollo nacional que garantice el desarrollo de las fuerzas productivas, y si es un proyecto progresista, si es un proyecto realmente revolucionario, el desarrollo de la fuerza progresista debe hacerse con participación, control, obrero, campesino, comunero y popular
y no con reversión de los procesos a mano del capital. Eso es un elemento para nosotros fundamental. Significa esto que con los sectores capitalistas no monopólicos y no dependientes de las transnacionales, ¿no se puede establecer algún tipo de acuerdo? Sí, se puede establecer, pero no necesariamente acuerdos que signifiquen que el Estado va a financiar su existencia o que los va a crear. No, el Estado debe utilizar los recursos del Estado, que son los recursos de todo el pueblo, no son recursos de ningún funcionario, para potenciar los procesos colectivos del pueblo y no los procesos individuales del capital. Ahí está nuestra diferencia importante de lo que está aconteciendo y de lo que nosotros proponemos. ¿Cómo usar los recursos del Estado? Para potenciar el capital, a los capitalistas, a los burgueses que ya tienen capital y han defalcado este país, o para financiar los procesos productivos colectivos, con las comunas, con las empresas estatales colocadas en manos de los trabajadores y las trabajadoras, con nuevas formas de gestión y de dirección colectiva, no colocando gerentes burócratas que llegan a esas empresas y le dicen a los trabajadores lo mismo que le dicen los capitalistas, a los burócratas le dicen a los trabajadores, yo soy el jefe aquí, usted hace lo que yo hago, lo voto. Y dicen que son socialistas. No construyen ningún mecanismo ni ninguna forma de participación y de dirección colectiva. Entonces, ahí está un elemento esencial. Hermano, cómo utilizar los recursos del Estado que no son recursos de nadie en particular, sino son recursos de la sociedad, de todo el colectivo. Y no se le deben entregar, no se deben seguir trasladando, transfiriendo, sería el término, a través del Estado al capital, sino al pueblo y a sus organizaciones sociales para la producción, para el desarrollo de la fuerza productiva. Figuera, yo quiero conocer la posición que tiene el Partido Comunista a través de usted sobre la decisión que tomó el presidente de la República de indulto a 110 venezolanos, entre los cuales hay los diputados exiliados y algunos de los llamados presos políticos. ¿Cuál es la postura del Partido Comunista sobre este punto en particular? Lo primero que tendría que decir es que esa es una decisión que es consecuente, que se corresponde, que se ajusta a lo que en el terreno económico está aconteciendo. Si hay conciliación en el terreno de la economía, también hay conciliación en el terreno de lo político. O sea, la decisión del presidente es lógica, era de esperar. Se corresponde con una política de liberalización económica que favorece todo el capital y en ese proceso, bueno, de concesiones también debe expresarse en el terreno de lo político. Y esa para nosotros decisión del presidente de la República de decretar un indulto a 110 ciudadanas y ciudadanos comprometidos en delitos de diversos tipos, pero en algunas oportunidades señalados hasta por el Tribunal Supremo, algunos de ellos, o todos ellos y ellas, de delitos de lesa humanidad, de delitos contra los derechos humanos. Nosotros la enmarcamos dentro de acuerdo con el capital. Pues eso es una decisión que nosotros estamos estudiando, porque cuando leemos el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es muy claro, amigo Eli. Lo voy a leer para que el pueblo venezolano lo conozca. No lo conozca porque el pueblo venezolano conoce su constitución, para que el pueblo venezolano lo tenga en cuenta, porque si alguna constitución conoce el pueblo venezolano, es esta constitución, porque la constituyente y el debate de esta constitución, en la constituyente de Chávez, son diferencia de lo que está pasando actualmente. Uno no sabe si hay proyecto de constitución o no hay proyecto de constitución, o qué es lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Que una de sus tareas es el tema de la constitución y nos causa hasta terror que lo que se planteen es echar para atrás con ese silencio, con ese ocultamiento de lo que se está haciendo, muchas de las conquistas que están en esta constitución. El artículo 29 dice lo siguiente: el Estado está obligado a investigar y sancionar
legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad por sus autoridades, punto y aparte. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Bueno, más claro no. A partir de ese artículo, ¿no?, que tiene un contenido político y tiene un contenido legal, nosotros estamos evaluando la decisión del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, porque con impunidad no hay justicia. Con impunidad lo que hay es concesión a los fascistas. Y los fascistas no se derrotan con concesiones, se derrotan con acciones contundentes que desde el Estado, desde el gobierno y desde el pueblo se realicen para que no haga repetición ni olvido. Incluso algunas voces dicen que en ese decreto no se precisa ninguna situación que signifique compromiso de los imputados a no volver a reincidir en los delitos que han cometido, que debe ser una de las características que contenga toda decisión de indulto, el compromiso de no reincidencia. Entonces, la impunidad no es justicia. Por último, y a partir de la injusticia no se puede construir la paz. La paz se construye con la justicia. por último, Eso sería lo que diríamos en este momento sobre un tema que está trabajando el Buró Político, y con relación al cual emitiremos una declaración específica de la Dirección Nacional de nuestro partido. Por último, Figuera, porque el tiempo ya en la llamada nos queda poquito. ¿Cuánto nos queda? Son 40 minutos aproximadamente, tenemos 35, 36 ya. Ajá. ¿Cómo visualiza usted el país después del 5 de enero? Después del 5 de enero, que es la fecha que se instala la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, nosotros visualizamos un país movilizado, un país donde el pueblo cada vez más estará consciente de lo que está sucediendo. Identificará correctamente, como ha venido haciendo, al enemigo principal de los pueblos, que es el imperialismo estadounidense europeo, pero sabrá diferenciar en la necesidad de dotarse el pueblo de una fuerza propia capaz de expresar frente al imperialismo y frente al reformismo entreguista e inconsecuente las propuestas, las políticas, las demandas legítimas del pueblo venezolano. Así nosotros vemos al país después del 5 de enero del 2021, con una fuerza que ha surgido de las propias entrañas del pueblo, de las propias bases del movimiento popular, de las propias corrientes del chavismo irredento, insurgente, crítico, revolucionario que existe en nuestro país. Figuera, existe el y esa realidad entonces va a permitir élite, o va a significar, no es que va a permitir, va a significar la existencia en la práctica de una nueva correlación de fuerzas. Entonces vamos a conseguirnos con un país con una nueva correlación de fuerzas que podrá producir cambios en la dirección actual de lo que está aconteciendo en Venezuela. Disculpa, en este tiempo en que el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente de Miraflores, el madurismo se ha creado, existe como figura, se parece en algo al chavismo. De verdad que yo no veo madurismo por ninguna parte. Yo veo gente que, y es uno de los problemas que tenemos, que en estos años se ha enriquecido, tanto de derecha, que construyen capital
en sus relaciones con el gobierno y con el Estado como oportunistas, pseudo-socialistas, que se llaman socialistas en el discurso, pero en la práctica no lo son, por eso decimos pseudo-socialistas, que también se han enriquecido y que obviamente ambos quieren mantener el estatus existente para poder seguir enriqueciéndose. Yo no sé cómo llaman eso. Alguna gente. Para nosotros esos son nuevos ricos. Para nosotros esos son algunos son nuevos ricos por la vía del, ¿cómo diríamos?, de la asociación con el Estado y de la apropiación de parte del ingreso nacional. A lo mejor no por vía de la corrupción, sino por vía de los negocios. Pero otros también son nuevos ricos por la vía de la corrupción, por la vía de los negociados, por la vía de mantener una línea de dependencia a través de la importación y no del desarrollo productivo interno. Porque la importación, Eli, ha sido uno de los mecanismos para mantener la dependencia y la subordinación de nuestro país. Y uno de los mecanismos de enriquecimiento de unos pocos, porque se enriquecen, compran en dólar y se enriquecen en dólar. Compran en euros y se enriquecen en euros. Y además lo dejan en el exterior. De hecho, los agronegocios han sido uno de los mecanismos de enriquecimiento, junto a la corrupción, junto a las mafias. Entonces, realmente, yo no sé si existe esa corriente a la que tú has hecho referencia. Yo no la conozco de verdad. Figuera, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Conversamos con Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. No olviden seguir informados a través de nuestras diversas plataformas en las redes sociales y a través de www.panorama.com.be. Será hasta una próxima oportunidad.